Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. En materia, hoy conversamos con los doctores Jorge Morillo, Luis Ortega y la doctora Soledad Alonso. El tema de hoy es la salud mental, el estado de la salud mental en la República Dominicana, todos los desafíos que nosotros tenemos, todo cuanto es necesario pues conocer. Vamos a disecar todo este aspecto que importa tanto en materia del concepto de salud en su amplia definición. Señores, ¿quién inicia? Estado en el que nos encontramos. ¿Cuál es la situación de la salud mental en nuestro país? Que hable Luis Ortega. Que hable Luis Ortega. A mí me encanta Morillo porque él siempre me pone a mí adelante. Mire, hace como... Es más fácil para mí, porque nada más tengo que decir lo que dijo Ortega. Ay, qué Así fácil. mismo. Así se dio una presentación con Vamos a el ver. doctor Toussaint. No, mira, hace poco me llegó un estudio que hizo Janssen, que es un laboratorio, también con un organismo internacional, hablando sobre la salud mental en Latinoamérica, en lo que era República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, todo eso. Nosotros tenemos alrededor del 20% de la población que va a padecer de alguna enfermedad de salud mental importante. Tenemos que vernos con el psiquiatra. Y también ellos buscaban un punto muy importante que es la forma de financiación de la salud, y en este caso la salud mental, que probablemente es uno de los principales factores de por qué no se implementan políticas eficientes en la salud mental. Porque nosotros probablemente somos uno de los países que menos invierte en salud mental. Invertimos un 0.7 del presupuesto de salud pública. O sea, ni siquiera el presupuesto nacional. En otros países, Holanda, cuando hicieron comparaciones, llegaban hasta un 4% de salud. Y aquí un 0.7, un 5, un 4%. Entonces, el nivel de financiamiento, la forma en que abordamos el tema de salud mental, de salud en general, pero de salud mental, es muy caótica. Todo el mundo tiene la verdad en su cabeza y llega con un librito y comenzamos a hacer como naipes y a desbaratarlo cuando llega la otra persona. Entonces, hasta que nosotros no podamos organizar y tener una estrategia como debería ser a 10, a 15 años para poder disminuir el impacto que genera la salud mental. Y es como decíamos Alonso cuando estábamos en el hospital y con Mo García, es una pandemia que hay de salud mental. Todos los psiquiatras sabemos que después de la pandemia de COVID va a venir esta pandemia de salud mental. Y se lo advertíamos y hacíamos programas y hablábamos y está pasando. Y no hicimos nada para poder disminuirlo. Así mismo es. Soledad Alonso, ¿qué piensas del estado actual, de la situación en la que encontramos la República Dominicana en el marco del tema del día de hoy, que es la salud mental? ¿Qué opinión tienes? Estamos muy vulnerables. Dándole a continuación a la idea que expuso mi colega, el doctor Ortega, le puedo decir que además de que no tenemos esta pandemia paralela, realmente la pandemia de patologías en salud mental venían caminando desde antes de la pandemia del COVID. El COVID lo que hizo fue más bien acelerar el proceso. Hasta cierto punto hubo cierta visibilización, que haya un poquitito menos de estigma, pero todavía estamos en pañales en las cosas que tenemos que hacer a nivel mundial, regional y mucho más a nivel país. O sea, es vergonzoso. Nuestro país es uno de los que tiene un porcentaje menor del presupuesto, del Producto Interno Bruto, asignado al sector salud en general. Con eso tenemos que hacer magia. Y dentro de lo poquito que se invierte en el sector salud, también tenemos una cantidad mínima a lo que es el presupuesto de salud mental para poder ejecutar planes que están en el librito, que están ahí. O sea, las estrategias están muy bien redactadas, está la Ley General de Salud Mental, tenemos un montón de proyectos que falta poner en marcha, falta ejecutar todas estas iniciativas que son muy bien válidas. Entonces, muy poco presupuesto para ejecutar estos proyectos, entonces nos falta implementar estrategias tanto desde la psicoeducación. La visibilización es un arma de doble filo porque hasta cierto punto colabora, pero si no es bien manejada por fuentes responsables, hace más bien todo lo contrario, puede hacer un daño. Es decir, si
como tenemos las redes sociales, el internet, mucha gente habla de todo tipo de cosas. Entonces, como que no hay una entidad reguladora de la información que le llega a las personas que pueden incluso malinterpretar ciertos datos. El doctor Ortega hablaba sobre los resultados de una encuesta, de un estudio que hizo una empresa privada. Ahora yo les pregunto a ustedes, yo antes de entrar aquí, yo tenía rato como que no lo buscaba, estuve googleando qué me decía la encuesta Endesa, que se supone que es uno de nuestros parámetros nacionales. Y lo último que sale, por lo menos en Google, es la del 2013 y estamos en el 2024. No tenemos estadísticas recientes formales. Entonces, necesitamos estas estadísticas recientes formales para ver cómo hemos ido avanzando, para poder decir con más peso, hace falta actuar. No solamente que quede en el papelito de la ley, no solamente que quede en el proyecto diseñado, sino ejecución de estos proyectos. Y espero que en el programa del día de hoy vayamos desglosando precisamente cuáles son estos aspectos que pudiéramos empujar un poquito más a las autoridades para que esto corra de la manera como debería de ser. ¿Qué dices tú, doctor Jorge Morillo, respecto de la dijo la doctora, actividad? Mira, no, es así. Ella en broma y en serio, es así. Es tal cual como dicen, o sea, aquí tenemos una intervención sensacionalista del momento, del apagar el fuego, o que hubo un pastor que si violó a un niño, ya se hizo 2 días, las redes encendidas, todo el mundo hablando de eso, y de repente se apagó, que otro que mató a la pareja, las redes encendidas, todo el mundo encendido, hablando, y de repente ahí ya se apagó. O sea, simplemente tenemos una intervención en materia en muchas formas, pero en el tema de salud mental, para apagar un fuego. Apagar un fuego, ya. Ahora, nadie, bueno, digo nadie, se sienta como a ejecutar lo que ya está. Estoy de acuerdo con la doctora. Todo eso está escrito. Personas se han sentado a trabajar en las políticas públicas en relación al tema de salud mental, y lo que hay que hacer es simplemente empezar a ejecutarlo. Y en el camino vamos arreglando lo que no funciona. Pero ¿por qué no inicia? O sea, ¿quién va de la mano con eso? O sea, ¿quién es que tiene que darse cuenta que en todas las áreas de República Dominicana la salud mental está presente? En todas las áreas. Y hay un aspecto a todo esto, señores, y es que nosotros vemos con mucha preocupación el hecho de que decimos, ¿no?, de la necesidad de mejorar el tema presupuestario. Pero ese es un desafío, ese es un aspecto. Está cuando ustedes reciben, digamos, estos informes a los que hacen alusión, el criterio, por ejemplo, de la seguridad social nuestra. Antes nosotros teníamos que, bueno, ¿cómo se financiaba la salud pública en la República Dominicana? Bueno, el gobierno mandaba los cuartos. Le daba un presupuesto a salud pública y salud pública le mandaba el presupuesto a los hospitales y se acabó el cuento. Esa era la manera de financiar la sanidad antes del año 2001, que entraría en vigencia en el 2004, para ser más específico. Pero ¿qué pasa hoy día? Que es a través de la seguridad social, donde se ha puesto un menú. Usted va a un restaurante y le dan un menú. Dice, mire, aquí tenemos papa frita, aquí tenemos vegetales, aquí tenemos carnes, pescado. Usted tiene un menú. Hoy día tenemos que la salud ha sido básicamente eso. Ha sido una mercantilización lo que ha ocurrido. Nos dan un menú. Mire, no tengo. Usted dice, yo quiero comer berenjena. No tenemos berenjena. Entonces, el tema de la salud mental a la luz de la seguridad social, ¿cuál es la crítica, cuál es la observación que ustedes tienen? Bueno, comienza tú, Morillo. Doctor Jorge Morillo, adelante. Bueno, la verdad es que en nuestro país está muy mal vista desde el principio la salud mental, por lo que cuando se armó la seguridad social en eso del 2000, pues entonces quedó muy relegada, tan relegada que
la sociedad de psiquiatría prácticamente quedó fuera del plan básico de salud. ¿Por qué? Porque al nosotros tener una consulta tan compleja, no vieron esas aristas, y cuando llevaron a la parte monetaria, la parte de la consulta de psiquiatría, que dura alrededor de 45 minutos a 1 hora, pues entonces lo calculaban como si fuera una consulta de ginecología que debería durar media hora, pero dura 10 minutos. Entonces, de esa misma forma, pusieron la forma. Entonces, lo que hicieron los psiquiatras en ese tiempo fue retirarse del sistema. Y entonces no incluyeron cosas básicas como el suicidio o otras enfermedades de salud mental. Entonces, ¿qué hizo la población? Pues tener que financiarse ellos mismos la salud mental, viendo cómo incrementaba todos los años la forma de vida, la forma de relacionarnos, las mismas cambios sociales que hemos tenido después del 2000, de esos cambios tecnológicos que hemos tenido, porque no es nada que ver. Nosotros que todos tuvimos antes del 2000, era como otro mundo cuando no teníamos redes sociales, y después que tenemos redes sociales, en la forma como nos relacionamos. Por lo tanto, también las condiciones han cambiado mucho, ¿no? La socialización de los adolescentes, la forma en que manejamos la ansiedad, el estrés constante que tenemos en esto. Y eso, nada de eso lo contemplaba la Ley de Seguridad Social. Y tampoco la han modificado. O sea, literalmente llevan 20 años y no se han adaptado a los tiempos de que si nosotros tenemos una pandemia de dengue, si tenemos un problema de dengue, la Seguridad Social se adapta a esa y comienza a incluir cosas que probablemente va a ayudar al impacto de ese dengue. Pero hemos tenido todos estos 20 años problemas de salud mental, pero la Seguridad Social no ha cambiado en su forma de ver la salud mental. Entonces, hasta que no veamos la gran foto, ¿no? Como decía Alonso, cuando nosotros tenemos que hacer un diagnóstico para saber exactamente, porque no puede ser que una autoridad del Servicio Nacional se siente y diga, ay, sí, hay muchos indigentes. ¿Cuántos indigentes hay? ¿Dónde están esos indigentes? ¿Por qué están esos indigentes? Porque no necesariamente todos los indigentes son por salud mental. Entonces, hasta que nosotros no podamos estadificar, no podamos ver todas las aristas, pues no vamos a tener un plan a largo plazo para poder disminuirla. Y eso incluye a nivel de lo que es la seguridad social. A mí me gustaría ponerle un ejemplo a lo que está diciendo el doctor Ortega, para que todas las personas que nos están escuchando entiendan la gravedad de esta realidad que nosotros estamos viviendo. Como bien decía Amaury, la mercantilización de lo que es la seguridad social. Se está hablando de productividad. Y muchas veces la productividad va en una relación inversa a lo que es la calidad de atención al paciente. Ciertamente, la consulta de salud mental no es una consulta donde nosotros hacemos un examen físico, hacemos preguntas básicas. Nosotros, tanto psiquiatría, psicología y demás áreas afines, trabajamos con emociones humanas. O sea, tenemos que trabajar con las preguntas desagradables que otras especialidades no abordan, que otras especialidades no siempre abordan manejo de finanzas familiares, dinámica de pareja, parentalidad, abuso sexual, que usted decirle a una persona que fue abusada no se lo va a responder que tiene 5 minutos o 3 minutos viéndole la cara, porque sí, o sea, hay que crear un vínculo con el paciente, hay que crear un entorno de confort. Dígame si esto se logra a nivel de un hospital público. Entonces, con este tema de la productividad versus calidad de atención al paciente, la seguridad social sobrecarga mucho el sistema. Recuerdo que en un principio en el Hospital Robert Reed Cabral se asignaba la consulta externa cuando empezó de una manera más o menos positiva el sistema de asignación de citas a través del call center. Entonces se ponía un paciente cada 20 minutos. ¿Cómo vamos a ver en salud mental un paciente en 20 minutos, un paciente de primera vez? En una familia con unos padres que muchas veces también tienen sus propios temas de salud mental, además de una familia sobrecargada, un niño pequeño con una evaluación no tan sencilla por más experiencia, ¿cómo vamos a dar un diagnóstico en una evaluación de 20 minutos? Entonces, psiquiatría, por ejemplo, no es simplemente un regulador farmacológico. Incluso para poder hacer esta regulación farmacológica tenemos que abordar muchos aspectos y somos también parte del abordaje que también le hace psicología. Este mismo tema lo vive psicología. A la población que nos oye, hace 3 meses refirió un paciente para el Departamento de Neuropsicología del Hospital Robert Reed Cabral, Hospital de Referencia Nacional.
Hace 3 meses le pusieron cita y yo estuve presente cuando esta mamá llamó al call center y le dijeron que la cita estaba disponible para febrero del año que viene, febrero 2025. Le estoy hablando de hace 3 meses. Un año completo. Le estoy hablando de hace 3 meses. Imagínense ahora, no sé, propongo que alguien llame y pregunte, así, para una consulta de neuropsicología, ¿para cuándo va a estar disponible la cita para una evaluación? Estuve revisando, por ejemplo, debajo de 5 años, uno de los temas de carga de salud mental. En los niños debajo de 5 años son epilepsia y autismo. El niño con autismo tiene que hacerse una evaluación, que esa evaluación estandarizada a nivel mundial no la hace cualquier psicólogo. Tiene que ser un neuropsicólogo que también esté acreditado en aplicación de ciertas pruebas. Y no lo hace. Y eso todos. nada más no pasa en el Robert Reed. En el Santo Socorro, que era donde yo estaba, las citas también duran 4 o 5 meses para poder ver a un psiquiatra, a un neurólogo, no digo yo, casi 6 meses, y no existen especialistas neuropsicológicos. Entonces, ¿cómo un hospital de niños no va a tener un neuropsicólogo evaluando lo que es la parte del neurodesarrollo? Y Bueno. lo que es el seguimiento, o sea, tengo que ver un paciente con una patología X, tengo que instaurar manejo farmacológico, debo verlo en 1 semana, debo verlo en 15 días, pero entonces a la hora de asignar citas en el sistema, no hay citas en el sistema. ¿Cómo le hacemos? Ya. Bueno, señores, hoy conversamos con la doctora Soledad Alonso, el doctor Luis Ortega y el doctor Jorge Morillo sobre la realidad que tenemos como país, la República Dominicana, en materia de salud mental. Veremos en el próximo bloque el enfoque que nos da el doctor Jorge Morillo respecto a eso que estamos viendo sobre el aspecto general, seguridad social, cómo enfoca el sistema el problema de la salud mental. Ya volvemos.